Les doy la bienvenida a esta clase general sobre ciertos motivos míticos y arquetípicos que en La señora Dalloway de Virginia Woolf, por medio de la mujer protagonista, Clarissa Dalloway, inauguran una narrativa y un individuo renovados. Virginia Woolf, nacida en Londres en 1882 como Virginia Stephen, hija del filósofo Leslie Stephen, se educó en su hogar, en buena parte debido a los libros de su padre, pero también gracias a que en la casa su hermano solía invitar a sus compañeros de universidad, en su mayoría librepensadores. Con los años, Virginia cultivó un intelecto y una erudición de una riqueza singular para cualquier mujer a fines del siglo XIX y principios del XX. Y así hasta que en 1912 se casa con el escritor Leonard Woolf, de quien adquiere su apellido de escritora, y tras lo cual empieza a publicar novelas. Fin de viaje en 1915, Noche y día en 1919 y El cuarto de Jacob en 1922, el año en que, allá en Inglaterra, James Joyce publica Ulises y T.S. Eliot La tierra baldía, y acá en Chile, Gabriela Mistral, Desolación. Ulises de Joyce había despertado ambiciones literarias en varios de otros buenos escritores, Eliot incluido, quien publicó La tierra baldía luego de leer Ulises, si bien venía componiéndola años antes, y Woolf no estuvo exenta de ese interés, y así en 1925 publica La señora Dalloway, en cuya narración, que en sus novelas previas ya venía siendo experimental, la técnica del fluir de la conciencia que Joyce y Eliot habían popularizado logra un nuevo esplendor, tan poético como el joyciano o el eliotiano, pero servida como recurso para abordar y reforzar otros temas y anatemas, como la caída del ideal de la mujer y sus conductas esperables, que en Joyce y Eliot aparecían, pero en Woolf adquieren un tinte sin duda más sugerente. En ese contexto de narratividad y autenticidad, en La señora Dalloway el argumento se desplegará a partir de no de sucesos exteriores a los individuos, si bien ello influirá en el curso de lo relatado, sino que el argumento tendrá su origen en la psicología de los personajes, en especial de la protagonista, la propia señora Clarissa Dalloway, cuyos sentimientos y pensamientos, en diálogo con otras personas o monólogos consigo misma, marcarán un ritmo y tempo de acciones, en conexión con los sentimientos y pensamientos del resto de los personajes. Así será que en las mujeres que irán hablando y actuando, desde un fluir de la mente enriquecido de referencias entre asociaciones del lenguaje y el discurso para la época avanzados y progresistas, que dan vuelo a imágenes y símbolos dinámicos y liberales, el orden del mundo cotidiano y corriente se verá alterado producto de la irrupción de identidades de género pluriformes, y estas, oponiéndose a la sexualidad monológica de la heteronorma, proyectarán un sujeto femenino activo y consciente de la definición de su íntima o éxtima, diría Jacques Lacan, de su íntima o éxtima existencia, lucidez que llegará en dichos, pero además en hechos, o bien tanto en el verbo como en la carne. Cuando el primer cuarto del siglo XX entra en vigor, en casi todos los campos de la ciencia y la cultura ya habían aparecido formas experimentales que derivaron en transformaciones, tras las cuales nada volvería a ser como era. En la literatura, el realismo decimonónico sucumbió a vanguardias que cambiaron los paradigmas narrativos, en particular integrando la psicología, la práctica terapéutica del psicoanálisis, fundada por Sigmund Freud a fines del siglo XIX, e integrando igualmente la física, la teoría física de la relatividad, publicada por Albert Einstein a comienzos del siglo XX.
De ahí surgirán Ulises de James Joyce y La Tierra Baldía de T.S. Eliot y después La Señora Dalloway de Virginia Woolf. Todas del cruce de la literatura y la psicología que para 1914 ya circulaba en La interpretación de los sueños y 3 ensayos sobre teoría sexual de Freud y su tesis sobre el relato de las cuestiones reprimidas del sujeto para obtener sanaciones conscientes, consistentes y persistentes. Y a esto se le suma el cruce de la literatura, además con los descubrimientos del espectro espacio-temporal en la física y de ciertos postulados filosóficos pertinentes, como los de Henry Bergson, cuyas ideas del tiempo influyeron fuertemente en Joyce, Eliot y Woolf. Bergson plantea el tiempo en calidad de duración heterogénea, diversificada, en distintos elementos, pero cuyo movimiento nunca se detiene aun cuando la acción humana se detenga. Y así los fenómenos de la conciencia en que esos actos se basan serían un continuum de datos heterogéneos, indivisibles, uno tras otro, que avanzan siempre moviéndose, mezclándose, mutando. En Ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia, de 1889, Bergson define el tiempo heterogéneo así. La pura duración bien podría no ser sino una sucesión de cambios cualitativos que se funden, que se penetran, sin contornos precisos, sin tendencia alguna a exteriorizarse unos con relación a otros, sin parentesco alguno con el número. Sería la heterogeneidad pura. Desde luego, en Ulises y La Señora Dalloway, la trama narrada transcurre en lo que dura una sola jornada, de manera que empieza a haber un trabajo que iguala la sucesión de la escritura con la sucesión de su duración en la conciencia. Esto repercute en que la narración opere ya no desde el tiempo objetivo, sino desde el tiempo subjetivo. Más tarde, la relatividad espacio-temporal de Einstein otorgará un sustento científico a ese postulado filosófico de Henry Bergson. En La Señora Dalloway, la noción temporal, de acuerdo a su progreso en la conciencia de los personajes y sus percepciones individuales, requerirá ser expresada recurriendo al estilo indirecto libre y el monólogo interior, al servicio de la técnica del flujo de la conciencia o fluir de la mente. El qué se diga será efectivo en relación a el cómo se diga. Saludo a todos quienes me han saludado. Ojalá estén teniendo una buena jornada, un buen cierre de jornada. Espero no volvérselos muy denso con esta clase. Los modelos míticos en la literatura proporcionan el empleo de imaginarios arquetípicos, propios de los que Carl Jung, en su ensayo de 1916, La estructura de lo inconsciente, denominará lo inconsciente colectivo, dimensión que, contrapuesta al inconsciente personal de Freud y lo sexual reprimido, abarca, lo inconsciente colectivo, el alma de la humanidad como totalidad. Ya no es el individuo solamente. Más allá de las críticas que consideran que lo inconsciente colectivo es acientífico, etc., su aplicación en la literatura y la teoría de arquetipos que supone resultan enriquecedoras en todo análisis literario. Así lo demuestran los estudios de Mircea Eliade, como Lo sagrado y lo profano y El mito del eterno retorno, de mediados del siglo XX, y que le deben mucho a los estudios que desde los años 30 venía publicando Jung en torno a los arquetipos que conforman lo inconsciente colectivo. Otro autor crucial al respecto es Gilbert Durand, quien en 1960 publica Las estructuras antropológicas del imaginario. Jung, Eliade, Durand, así como otros, Joseph Campbell, Henry Corbin, Karl Kerenyi, pertenecen a la escuela de Eranos, que desde 1933 hasta la actualidad viene reuniéndose para estudiar el tema del mito y lo simbólico en la historia y la cultura.
Pero fuera de ese círculo hay autores que también abordaron el mito y lo simbólico en la conciencia, por ejemplo el poeta, filósofo, físico, crítico literario Gaston Bachelard, en sus libros acerca de imaginaciones poéticas y psicoanalíticas en los elementos naturales y espaciales. Los arquetipos son imágenes simbólicas que se repiten en lo inconsciente colectivo humano, vale decir, en todas las mentes de los individuos de manera inconsciente. En el libro sobre las estructuras antropológicas del imaginario colectivo y sus arquetipos, de Gilbert Durant, encontramos conjuntos de imágenes simbólicas pertenecientes a distintos regímenes. Por ejemplo, en el régimen diurno están las imágenes relativas a lo luminoso, el día, el sol, etc., que a su vez implican los saberes que socialmente se aceptan. Y en el régimen nocturno están las imágenes relativas al oscuro, la noche, la luna, etc., que a su vez implican saberes oscuros o reprimidos, socialmente inaceptables. Esto que explico es muy vago, solo intento hacerles entender lo básico. Piensen en el yin y el yang orientales, que en la escuela de Eranos, en torno al I Ching o libro de las mutaciones, fueron igualmente estudiados. El yin es lo oscuro y se asocia a lo femenino, y el yang es lo claro y se asocia a lo masculino, pero ambos están tanto en hombres como en mujeres. De la misma manera en que los conceptos de ánima y animus en Jung trazan lo femenino y lo masculino presentes en la psique humana de todos los individuos. En la señora Dalloway se leen muchos símbolos en relación a revelarnos información consciente e inconsciente de la protagonista, Clarissa Dalloway, una mujer snob, cuyos monólogos sobre temas cotidianos y trascendentes seguimos. Habrá símbolos en objetos como las flores, en animales como las aves, en el espacio como el día que avanza hacia la fiesta, en el tiempo como los discursos que se entrelazan, y en personajes, en todos. Igualmente la fiesta es imagen simbólica que remite a arquetipos que predominan en el inconsciente. Ya lo abordaré. Estoy bebiendo un mocachino, no me quedó muy bueno. Pero bien, hay que perseverar. La señora Dalloway trata básicamente en una sola jornada cómo Clarissa Dalloway, la protagonista, prepara una fiesta que ofrecerá, y la novela va recorriendo ese proceso y así entrando por separado en las vías de los personajes que asistirán, acercándose a narrar los hechos en que se encuentran, pero a partir del seguimiento de su conciencia, diálogos, monólogos, en suma flujos, y en eso la narración va al pasado, vuelve al presente, y así constantemente, con un narrador omnisciente que no sabemos si es mujer u hombre, pero sí que se mezcla, que se heterogeneiza con las mentes de los personajes, todos, como he dicho, simbólicos, o sea que remiten a algo más. Y quienes, al Clarissa hablarnos de ello, nos mostrarán datos de lo que ella misma simboliza en tanto sujeto femenino activo y consciente. En la novela leemos: Clarissa viajando en el piso superior de un autobús, yendo con él a algún sitio. Clarissa, por lo menos en la superficie, tan fácilmente impresionable, ora desesperada, ora con sumo optimismo, siempre vibrante en aquellos días, y tan buena compañía, descubriendo pequeñas escenas, nombres, gente, desde el piso superior de un autobús, sí, ya que solían explorar juntos Londres, está refiriéndose a su esposo, y regresar con bolsas repletas de tesoros comprados en el mercado escocés. Clarissa tenía en aquellos días una teoría, tenían los dos montones de teorías, siempre teorías, cual tienen los jóvenes. Explicaba la insatisfacción que sentían, de no conocer a la gente, de no ser conocidos. Sí, ya que, ¿cómo iban a conocerse entre sí? Se veían todos los días, luego no se veían en 6 meses o en años. Era insatisfactorio, acordaron, lo poco que se conocía a la gente.
pero dijo Clarissa, sentada en el autobús que ascendía por Shaftesbury Avenue, ella se sentía en todas partes, no aquí, 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 y golpeó el respaldo del asiento, sino en todas partes. Clarissa agitó la mano mientras ascendían por Shaftesbury Avenue. Ella era todo aquello, de manera que para conocer a Clarissa, o para conocer a cualquiera, uno debía buscar a la gente que lo completaba, incluso los lugares. Clarissa tenía raras afinidades con personas con las que nunca había hablado, con una mujer en la calle, un hombre tras un mostrador, incluso árboles o graneros, y aquello terminaba con una teoría trascendental que, con el horror de Clarissa a la muerte, le permitía creer o decir que creía, a pesar de todo su escepticismo, que como sea que nuestras apariencias, la parte de nosotros que aparece, son tan momentáneas en comparación con otras partes no vistas de nosotros, que ocupan amplio espacio. Lo no visto puede muy bien sobrevivir, ser en cierta manera recobrado, unido a esta o aquella persona, e incluso merodeando en ciertos lugares después de la muerte. Quizá. Es maravilloso ese fragmento porque se nos revelan todos los temas que han transcurrido y seguirán transcurriendo de la parte más trascendental de la novela. En las horas previas a los preparativos van apareciendo y reapareciendo esos otros personajes que de alguna manera completan lo que Clarissa es, y que proponen en cierto aspecto una rasgadura de lo arquetípico femenino socialmente pactado entre hombres. Y habrá muchos casos de identidad de género y sexual en la señora Dalloway, que irán saliendo de la represión, o bien que en el pasado ya habrán salido. Uno que me interesa es el caso de Doris Killman. Miren el apellido. Killman, asesina de hombres, nombre simbólico como quizá de victoria sobre lo patriarcal. Doris Killman, quien primero se nos aparece como una persona que desde su pobreza y sapiencia veía al resto en su riqueza y futilidad como inferiores, lo que a Clarissa desde el comienzo le provoca repudio. Hacía años y años que llevaba aquel impermeable, sudaba, en cuanto entraba en una habitación no pasaban 5 minutos sin que hiciera sentir su superioridad, tu inferioridad, lo pobre que era ella, lo rica que era una, cómo vivía en un cuartucho, sin un almohadón, sin una cama, sin una alfombra o sin lo que sea, con el alma cubierta por la herrumbre de la ofensa, después de haber sido despedida de la escuela durante la guerra. Pobre criatura amargada y desdichada. Sí, porque no se la odiaba a ella, sino al concepto de ella. Y sin duda alguna, este concepto llevaba incorporadas muchas cosas que no eran de la señorita Killman. Y la señorita Killman se había convertido en uno de esos espectros con los que se lucha por la noche, uno de esos espectros que se ponen a horcajadas sobre nosotros y nos chupan la mitad de la sangre, dominadores y tiránicos, pero sin la menor duda, si los dados de la fortuna hubieran caído de otra manera, más favorable a la señorita Killman, Clarissa la hubiera amado, pero no en este mundo, no. Ya vemos ahí la desgarradura entre lo que un personaje es y lo que no es, y lo que otro es y que no es, y cómo esas disonancias van engarzándose de alguna manera en posibilidades. Doris guarda rencor por las injurias recibidas por Clarissa, pero al mismo tiempo llegará hacia el final a envidiar que en ese mundo de engaños, de dinero y belleza superficial e insustancial, Clarissa tenía dominio de la carne, potestad para cumplir su instinto, y eso despierta en Doris a su vez un instinto de liberación, el deseo de la carne. La carne era lo que debía dominar. Clarissa Dalloway la había injuriado. Era de esperar, pero ella no había triunfado. Ella no había dominado la carne. Era fea y torpe, y Clarissa Dalloway se había reído de ella por serlo, y había resucitado sus carnales deseos, ya que le molestaba tener tal aspecto al lado de Clarissa, y tampoco podía hablar tal como lo había hecho. Pero ¿por qué deseaba parecerse a ella? ¿Por qué?
Despreciaba a la señora Dalloway desde lo más profundo de su corazón. No era seria, no era buena, su vida era un entramado de vanidades y engaños. Sin embargo, Doris Kilman había sido avasallada. En realidad, muy poco le faltó para echarse a llorar cuando Clarissa Dalloway se rió de ella. Vemos que en las rencillas hay represiones, los personajes pueden detestarse, pero hay algo de ese otro que los llama, que los aguija a desear a ese otro. Hay algo que los conecta con lo que no son y que de alguna manera es lo que no son, es lo que mantienen a ratos reprimido. En este caso en las mujeres, que son los personajes que estoy abordando y que me parecen esbozados con mayor profundidad en esta novela de Woolf. Doris Kilman, que además era una licenciada de mucha reputación por sus saberes de historia, en realidad, en la medida en que la novela avanza, va apareciendo como la verdadera mujer liberada. Simplemente no quería ser amable con nadie de ese mundo que Clarissa, de ese mundo de Clarissa, porque era un mundo en el que no se practicaba el esfuerzo que ella, Doris Kilman, había echado a andar en su vida. Su propia manera de hablar y de callar nos lo evidencia. Yo nunca voy a fiestas, dijo la señorita Kilman, solo para evitar que Elizabeth se fuera. No me invitan. Y mientras lo decía, pensaba que este egoísmo era la causa de todos sus males. El señor Whittaker se lo había advertido, pero no podía evitarlo. Había sufrido tan horriblemente. ¿Y por qué van a invitarme?, dijo. Soy fea, soy desdichada. Le constaba que estas palabras eran una idiotez, pero aquella gente que pasaba, gente con paquetes que la despreciaba, la obligaron a decirlas. De todos modos, ella era Doris Kilman, tenía título académico, era una mujer que había desarrollado su carrera en el mundo. Sus conocimientos de historia moderna eran más que respetables. No me compadezco de mí misma, dijo. Me compadezco, había querido decir, de tu madre, pero no podía decir esto a Elizabeth, la hija de Clarissa. Compadezco mucho más a otra gente. Otro personaje que completa a Clarissa y lo que ella significa en tanto discurso, y a propósito del interés narrativo de Woolf en la identidad de género y sexual, es su amiga de toda la vida, Sally Seton. Sally, casada con 5 hijos, es sin embargo un personaje de tinte bisexual que en el pasado se dio un beso con Clarissa y es descrita como un ave generosa y entusiasta. Clarissa la amaba por ser todo lo contrario que Doris. Sally era pobre y siempre quería ser la mejor, pero no por eso se sentía superior. Solo quería superarse en vez de lamentarse. Y aunque no leía el periódico ni tenía saberes eruditos, era bohemia, abierta de mente, rebelde, liberal. Ambas de jóvenes habían querido cambiar el mundo, abolir la propiedad privada, hacer reformas revolucionarias, en cierta medida detonar el sistema patriarcal político económico, o sea, todo lo que Clarissa ahora no era ni vivía, pero que en Doris aún admiraba. Tenía Sally Seton el más sencillo egotismo, el más abierto deseo de ser siempre la primera, y Clarissa la amaba por ser todavía así. Cuando ya entremos en la fiesta, Clarissa se inquietará de lo mal que siente que va yendo la celebración. Clarissa consideraba que su fiesta tenía importancia y la ponía realmente enferma el darse cuenta de que se desarrollaba mal, de que todo se iba al garete. Cualquier cosa, cualquier explosión, cualquier horror era mejor que la gente vagando sin rumbo, formando grupo en un rincón. En toda la novela, la historia de un personaje se nos ha ido refiriendo paralelamente a los hechos y dichos de Clarissa y el resto. Se trata de Septimus Warrant.
veterano recién devuelto al mundo tras pasar años en la Primera Guerra Mundial, con su depresión de posguerra a cuestas, con su cuerpo celebrado como símbolo de heroicidad, pero su mente atormentada por aquello en base a lo cual se lo encumbraba. Pese a no toparse con Clarissa Dalloway y ser el único de la veintena de personajes que no participa realmente de su fiesta, porque mientras esta transcurre él se suicida, simbolizará en ella, en Clarissa, interesada en su caso al enterarse de su muerte, durante la misma fiesta, recordemos que todo esto transcurre en una misma jornada, simbolizará en Clarissa una forma de espejo reflector de lo transgresor, o un alter ego. Es más, en Septimus incluso se nos muestra un deseo homoerótico hacia su compañero de armas Evans, muerto en la guerra, tal y como el amor secreto entre Clarissa y Sally. A este respecto, les recuerdo que también en La Tierra Baldía de T.S. Eliot aparecía el veterano que pronto llegaría de vuelta, pero en una conversación y coloquialidad en la cual la mujer, su esposa que lo espera, es increpada por no haberse arreglado los dientes y estar en buena forma para recibirlo, por supuesto con un sentido crítico de Eliot hacia esa situación. En el caso de la narración de Woolf, se da lo contrario, es la mujer la activa, la que examina al veterano, la que lo estudia, es Clarissa la que estudia, luego de enterarse de la muerte de Septimus, la que estudia la psiquis devastada de este hombre, tanto como a ella su rol de mujer del hogar la merma en su identidad sexual y laboral, diríamos. La carne, en su dicotomía de sustentar vitalidad y a la vez mortalidad, en la señora Dalloway, además de trazar un sentido trágico de muerte del cuerpo de Septimus, cuyo suicidio ofrece el lado oscuro de lo socialmente encumbrable, él era el héroe de guerra, pero que vuelve a casa enloquecido, traumatizado, y se cura suicidándose, y así transgrediendo, porque el suicidio es una transgresión, transgrediendo el discurso de la medicina, el discurso positivista, el del doctor Holmes, que era el que decía que no era bueno que Septimus en su locura pasara tanto tiempo excitado, y que el doctor Holmes es el representante de alguna manera de la autoridad en una cultura patriarcal, de la autoridad científica positivista. Esa carne, en Septimus vital y a la vez mortal, ensalzable y a la vez enterrable, será equivalente al cuerpo femenino dinámico y liberado que, fuera del molde del ángel del hogar, socialmente resulta inaceptable. Esa carne adquirirá también un sentido renovador. La carne es un medio de purgación, de renacimiento, como en el caso del ave fénix, que en los mitos grecolatinos, le hace la metamorfosis de Ovidio, resurge de sus brasas o cenizas, de su huella o fantasma aún ardiente, diríamos. En un estudio de 1996 de Carolina Sánchez Palena y Manuel Almagro sobre la señora Dalloway y la figura del fénix, se trabaja esa figura mítica y su renacer, su sentido de renacer. Dicen ellos: el uso del mito del ave fénix proporciona a Woolf una estructura organizativa mediante la cual la muerte de un personaje, Septimus, significa al mismo tiempo el renacimiento espiritual del otro, su doble. Al final de la novela, Clarissa es la única en entender el suicidio de Septimus, y tras la noticia de su muerte, tiene una epifanía que renueva su deseo de vivir. El mito del ave fénix integraría, pues, el uso de imágenes de pájaros junto con las implicaciones de muerte y resurrección. Cuando Ovidio, en las Metamorfosis, se refiere al fénix, escribe: cuando el fénix ve llegar su final, construye un nido especial con ramas de roble y lo rellena con canela, nardos y mirra en lo alto de una palmera. Allí se sitúa y, entonando la más sublime de sus melodías, expira. A los 3 días, de sus propias cenizas, surge un nuevo fénix, y cuando es lo suficientemente fuerte, lleva al nido a Heliópolis, en Egipto, y lo deposita en el templo del sol.
O sea, en el mito del Fénix tenemos todas las imágenes y los símbolos de la jornada relatada en la señora Dalloway. Las aves, el día, los hijos, pensemos en Elizabeth, hija de Clarissa, la música propia de la fiesta, la ola de calor que recorre toda esa jornada de junio en que la narración transcurre, el fuego y lo sexual en los personajes y la ceniza del pasado en la bisexualidad de Clarissa y en el deseo homoerótico de Septimus, lo consumido, lo reprimido, lo que a la luz del sol, o sea, de un nuevo conocimiento renacerá, y el nuevo saber que recibe Clarissa en su fiesta y que confirma su intuición respecto de lo importante que era su fiesta, ese nuevo saber llegará en la muerte de Septimus, que a ella la sumirá en una reflexión que culminará efectivamente en una epifanía, en un deseo de vivir. Recordemos por lo demás que Septimus, antes de morir, alucina con aves que cantan en griego, algo que también Woolf en sus alucinaciones en 1913 había experimentado. Esas aves bien pueden ser las sirenas mitológicas, mujeres que con cuerpo de ave seducían con su canto a los marinos para luego devorarlos. Metáfora con la que Ricardo Piglia, en sus estudios sobre literatura y psicoanálisis, se referirá al inconsciente, y que en el poema de Eliot anterior a La Tierra Baldía, la canción de amor de J. Alfred Prufrock, aparece en el final con las sirenas cantando para todos, menos para el hablante lírico. Esa muerte, lo carnal, de Septimus, formará un contrapunto con el discurso, lo verbal, de Clarissa, con la idea del cuerpo femenino resignificado. Esto en un giro singular que, bueno, siendo el título de la actual sesión, el subtítulo de la actual sesión, La mujer, la fiesta, el flujo, permitiría la consideración de alguna manera, la biología femenina y sus ciclos y cambios y reinicios en tanto celebración, llamémoslo, rito dionisiaco de restitución de la cosecha e invitación a la embriaguez que ese festejo simboliza. Embriaguez que desviste las máscaras y los vestidos del individuo para mostrarlo tal cual es, en todo su esplendor. La dicotomía de lo apolíneo, lo bello, lo aceptable, y lo dionisiaco, lo lúbrico, lo censurable, ideas rescatadas de los griegos y propuestas por Friedrich Nietzsche en su filosofía para indagar la catarsis purgativa del individuo, en la señora Dalloway esa dicotomía sí aparecerá, lo apolíneo y lo dionisiaco, la luz y la sombra, lo aceptable y lo inaceptable, de manera que la fiesta se vuelve un símbolo de Dionisio, que es el dios de la embriaguez, de la destrucción y la resurrección, de la cosecha que va y viene y que vuelve a venir. Y el día en que transcurren los preparativos, los preparativos, que es un día simbólico, es un día que alude a Apolo, a la figura, al dios de la sabiduría y la creación y lo imperante. El día culminará con esa fiesta dionisiaca, llamémosla así. Clarissa Dalloway, desde luego, encarnará esa identidad emancipada de la mujer que Woolf en Orlando de 1928 ahondará sin censuras, discutiendo la sexualidad y la creatividad con que las mujeres en su intimidad, o extimidad lacaniana, se desprenden de las categorías culturales que las nombran para empezar ellas mismas a representarse, lo cual a su vez requiere que la sociedad les otorgue a las mujeres un espacio material, pero también simbólico, privado y libre de presiones patriarcales, donde precisamente poder escribirse, que es lo que, entre otras cosas, en su ensayo Un cuarto propio de 1929, Woolf planteará. La carne en Woolf, y en particular en la señora Dalloway, sea en su vigor o su corrupción, en la medida en que se pueda ejercer con voluntad, siempre implicará una liberación, una invitación al renacimiento. Un renacimiento que, en todo caso, va llegando en los monólogos interiores con que Clarissa, sintiendo y pensando en torno a sí misma y a Septimus, resignificará su papel de mujer, su vida cotidiana.
O sea, a la inversa de la tradición religiosa judeo-cristiana, que soporta toda la cultura occidental, la carne dará pie al verbo, y no al revés. No es el verbo el que trae la carne, sino que la carne dará pie al verbo, y un verbo que será resurgente, resignificante. El suicidio de Septimus, por cierto, será el punto cúlmine de la nueva concepción, casi como una ofrenda al discurso, a la palabra, al logos. Es el suicidio de un hombre, de una figura de un hombre, y que sin embargo no era el hombre más hombre de la fiesta. Tenía deseos homoeróticos hacia su compañero muerto. Además, se le reprimía su sexualidad porque padecía una locura de posguerra que lo había dejado mal. Es el hombre igualmente reprimido que la mujer, y reprimido por la cultura patriarcal. O sea, acá se nos está diciendo que esa heteronorma, con todo su cientificismo que la avala, merma las posibilidades no solo de las mujeres, sino también de los hombres, que no pueden ser lo que desearían ser, o no pueden obrar de acuerdo a sus instintos más básicos. En Septimus, en esa ofrenda del verbo en esa ofrenda al discurso, esa ofrenda de la carne al discurso, de la carne muerta al discurso, a la palabra, al logos, asistimos también a una ofrenda a los dioses verdaderos, los tenebrosos. Asistimos a una ofrenda al dios por excelencia tenebroso, Dionisio. Ya desde el principio, cuando el mundo que lo honra lo invita a pasearse por la cotidianidad como si nada, Septimus en el fondo no puede, porque a la manera de Dionisio, el 2 veces nacido, el dios de la cosecha cíclica, el hijo de Zeus y de su propia hija, o sea, del incesto, que los titanes despedazarán, pero que después renacerá en el útero de una mortal incinerada, y que cuando finalmente crezca en las ciudades no se lo querrá adorar, como se lee en las vacantes de Eurípides. Ese Dionisio estará encarnado por Septimus. En la señora Dalloway se nos describe ese Septimus misterioso, casi no podía saberse su sexo, se dice en un momento, y más adelante se lo denomina el ser más grande de la humanidad, Septimus, últimamente transportado de la vida a la muerte, el señor que había venido para renovar la sociedad, el que yacía como una colcha, como una capa de nieve solo tocada por el sol sin consumirse jamás, sufriendo siempre, el chivo expiatorio, el sufriente eterno, pero él no quería ser esto, gimió, apartando de sí con un ademán aquel eterno sufrir, aquella eterna soledad. Septimus es el hombre que la sociedad patriarcal espera, pero es el hombre que no quiere ser hombre. Ahí hay una cuestión muy auténtica en la presentación que hace Woolf del hombre, del que sería el hombre más hombre y que no quiere ser tan hombre. O sea, está casado, no tiene hijos, pero los datos que he referido nos confirman que no sabemos si es homosexual o bisexual. Sabemos que hay un deseo homoerótico hacia su compañero muerto en la trinchera, pero nada más. Hay en Septimus y en la muerte de Septimus un símbolo de la carne de la mujer, de la carne trémula que busca liberarse del mundo que la atormenta. Y que en Septimus, claro, acabará en el suicidio, en un suicidio redentor, saliendo por la ventana como un pájaro liberado, como un ave fénix. Que en la novela, sin embargo, cuando ocurre ese suicidio, se le censurará a la mujer de Septimus, a Rezia, en una escena simbólica en la que estaremos más bien ante la sociedad censurándole a la mujer la muerte, que es lo lúbrico, lo visceral, lo dionisíaco, pero también lo liberador. Que la ciencia médica no puede entender, pero que la mujer no debe entender. Rezia corrió a la ventana, vio, comprendió. El doctor Holmes y la señora Filmer chocaron. La señora Filmer se quitó el delantal y tapó los ojos de Rezia en el dormitorio. Hubo muchas corridas, escalera arriba, escalera abajo. El doctor Holmes entró,
blanco como una sábana, todo él tembloroso, con un vaso en la mano. Rezia tenía que ser valiente y beber algo, dijo. ¿Qué era? ¿Sería dulce? Porque su marido estaba horriblemente herido, no recobraría el conocimiento, iba a morir. Rezia no debía verle, debía ahorrarse cuantos sufrimientos pudiera, tendría que soportar la investigación judicial, pobre mujer. ¿Quién hubiera podido preverlo? Un impulso repentino no cabía culpar a nadie, dijo el doctor Holmes a la señora Filmer. ¿Y por qué diablos lo hizo? El doctor Holmes no podía entenderlo. La cultura patriarcal, nuevamente, no puede entender la muerte y busca que la mujer no acceda a ese ámbito, porque es un ámbito del oscuro, y se pretende que la mujer se mantenga siempre como el ángel de la casa. Así es que incluso a la mujer, a la esposa de Septimus, se le niega ver el cuerpo muerto de su esposo. Y cuando Clarissa se entere de la muerte de Septimus, empezará a reflexionar sobre la presencia de la muerte en su fiesta dionisiaca, simbólicamente destinada a Dionisio, y si era o no apropiada la muerte. Pensó Clarissa, en medio de mi fiesta, he aquí la muerte, pensó. ¿Qué derecho tenían los Bradshaw a hablar de muerte en su fiesta? Un joven se había matado, y de ello hablaron en su fiesta. Los Bradshaw hablaron de muerte. Se había matado, sí, pero ¿cómo? El cuerpo de Clarissa siempre lo revivía, en el primer instante, bruscamente cuando le contaban un accidente. Se le inflamaba el vestido, le ardía el cuerpo, se había arrojado por una ventana. Como un rayo subió el suelo. A través de él, penetrantes, hirientes, pasaron los enmohecidos clavos. Quedó allí yacente, con un blop, plop, plop en el cerebro, y luego vino el ahogo de las tinieblas. Así lo vio, pero ¿por qué lo había hecho? Y los Bradshaw hablaron de ello en su fiesta. Y Clarissa culpa en parte a los médicos, a las figuras masculinas de la autoridad, que llevan como a estos hombres medios poetas, dice, medios pensadores, los lleva a ser capaces a vivir una vida insostenible. Y en ello Clarissa está pensando en las mujeres, en un monólogo que parece una total crítica a la sociedad heteronormada. Dice... ¿Dónde está? Bueno, no leeré el fragmento para no quedarme sin tiempo, pero dice al final: la vida es intolerable, hacen intolerable la vida los hombres así, los hombres de ciencia, de autoridad en la cultura patriarcal. Y la reflexión de Clarissa finaliza con la identificación de ella en la muerte de Septimus, la muerte que le causó perplejidad y error y que gradualmente fue comprendiendo. En cierta manera se sentía muy parecida a él, la joven que se había matado. Al joven que se había matado. Se alegraba de que se hubiera matado, que lo hubieran arrojado lejos, mientras ellos seguían viviendo. El reloj daba las horas. Clarissa está feliz de que la vida siga su curso. Ese es su momento epifánico. Algunos estudiosos consideran que Woolf, al suicidarse internándose en un río en 1941, acción que años antes había ensayado imitando el suicidio de Septimus por una ventana, más allá del contexto depresivo de su determinación, también ejerció un acto de empoderamiento, de la misma manera en que Clarissa en dicha novela lo consigue en el discurso, en el verbo sobre la carne. Y es sabido que inicialmente Woolf había premeditado la posibilidad de que durante la fiesta Clarissa se suicidara, pero luego pone este personaje que cumple ese rol, el de la muerte purgadora, para darle a Clarissa un destino más positivo, más más positivo, si consideramos la vida como positivo. En torno a la cuestión del suicidio, pueden consultar, como en la clase sobre Alejandra Pizarnik meses atrás recomendé, lo que Arthur Schopenhauer, el filósofo, escribe en el parágrafo 69 del tomo primero de El mundo como voluntad y representación, en que reconoce que el suicidio es el acto de voluntad por excelencia, y el suicida, al suicidarse, más que negar la existencia, la afirma. Afirma su amor a la vida, su deseo vital de existir de acuerdo a sus propias condiciones y no a las externas, que son condiciones que desaprueba.
Septimus simbolizará algo más. En la Odisea, que es fuente también de Ulises de Joyce y La Tierra Baldía de Eliot, y también de los cantos de Ezra Pound, que desde el primer canto evocan el descenso al Hades de Odiseo para preguntarle a Tiresias, el adivino tebano más famoso del inframundo, cómo regresar a su patria, a lo cual recibe por respuesta que navegando y perdiendo a sus compañeros. Ya les comenté que Ricardo Piglia veía el inconsciente como un océano en el cual se navega a riesgo de naufragar y ahogarse, o de escuchar el canto de las sirenas y ser atraído y devorado. De alguna manera, Clarissa, al reflexionar la muerte de Septimus, escucha ese canto y se sumerge en consideraciones que culminan por una parte con la identificación de las situaciones de ambos y por otra parte con la acusación contra la sociedad patriarcal de hombres autoritarios que llevan a otros, a los creativos, a los poetas, primero a la guerra, que es quizás lo más patriarcal de la historia, y luego a suicidarse. Septimus, descrito como siempre excitado y a la vez por su oscuridad casi como sin sexualidad, se hermana con el adivino Tiresias del inframundo, quien en la mitología grecolatina había sido hombre y mujer, rasgo que aparece igualmente en Ulises de Joyce y La Tierra Baldía de Eliot. Tiresias había sido hombre y mujer por un hechizo en el que había caído por desobedecer a una diosa. Bueno, hay varias versiones, pero conocía el placer del hombre y de la mujer. Hay una anécdota, de hecho, en las Metamorfosis de Ovidio, en que se refiere cuando Zeus y Juno están discutiendo en el Olimpo sobre quién goza más en el éxtasis carnal, si el hombre o la mujer. Zeus dice que la mujer, Juno que el hombre, y llaman al adivino tebano, a Tiresias, para preguntarle, como él había sido hombre y mujer, o sea, él había nacido hombre, había sido mujer por 7 años y luego había vuelto a ser hombre, y Tiresias le da la razón a lo que Zeus decía, a que la mujer goza más. Y Juno, bueno, se enoja y lo priva de la vista y por eso Zeus le concede el don de la adivinación. Pero Tiresias es ¿cómo es que? Este personaje andrógino, diríamos, que ha experimentado el placer de los dos sexos. Septimus, con todo, en lo que inspira en Clarissa y también en la represión de su sexualidad por parte de los médicos, de la sociedad patriarcal, en eso y en esa suerte de androginismo que representa, Septimus opera como una especie de Tiresias en la señora Dalloway, a cuyo encuentro ella descenderá para encontrarse con el espectro de Tiresias en el inframundo, en el Hades, llamémoslo como queramos, que es lo que hará Clarissa cuando él se suicide y ella empiece a pensarlo y repensarlo. Cuando el narrador entra en la conciencia de los personajes, lo que en realidad está haciendo es descender al inframundo de los mismos, como sucedía con los héroes en la literatura grecolatina. Lo mismo Clarissa cuando piensa en Septimus. ¿Qué más? En el caso de Clarissa, si bien no se topa a menudo con Septimus, las narraciones de las situaciones de ambos claramente tejerán un hilo que los enlazará, siendo ella la mujer ángel del hogar, que en realidad vive bajo una sociedad aparente que reprime a sus mujeres y también a sus hombres, a sus héroes nacionales que llegan traumados, y siendo él el héroe nacional que en realidad vive desdichado por sus traumas de posguerra y reprimido porque, como todos lo creen loco, le reprimen lo que su cuerpo vaya a expresar, los pensamientos, los instintos. Decíamos que siempre constantemente estaba excitado, no sabía por qué. El suicidio de él la hará a ella descender a esa dimensión inframundana de sentimientos y pensamientos que van contra el régimen de lo simbólico, de lo aceptable. La locura de Septimus y la represión de su sexualidad y su ser como a medias, como mitad, como dividido, al igual que el ser de Tiresias, se retratarán perfectamente en el siguiente extracto.
El cajón de la mesa estaba lleno de aquellos escritos acerca de la guerra, acerca de Shakespeare, acerca de grandes descubrimientos, acerca de la inexistencia de la muerte. Últimamente Septimus se excitaba mucho de repente y sin razón, y tanto el Dr. Holmes como Sir William Bradshaw decían que la excitación era lo peor que podía ocurrirle a Septimus, y agitaban las manos y gritaba que sabía la verdad. Lo sabía todo. Aquel hombre, aquel amigo suyo al que mataron, Evans, había venido, decía. Había venido la sombra del inframundo, del muerto. Evans cantaba detrás del biombo. Rezia lo escribía, Rezia la esposa, a medida que Septimus se lo decía. Algunas cosas eran muy hermosas, otras pura tontería. Y Septimus siempre se paraba a mitad, cambiaba de opinión, quería añadir algo, oía algo nuevo, escuchaba con la mano levantada. Septimus, insisto, es ese Tiresias que en cierto sentido le revela a Clarissa cuál podría ser su destino si no hace algo al respecto, si no vive, si no reivindica la vida y las pasiones que la reinventan. Bueno, para finalizar, ya quedan menos de 10 minutos, lo que la señora Dalloway, con sus imágenes y símbolos de la sociedad patriarcal y con los mitos a los que echa mano, lo que nos ofrece es un cuestionamiento de la cultura de la heteronorma o la heteronormatividad. ¿Qué es la heteronorma? Bueno, por fortuna en 2007, hace ya 13 años, casi 14, estudiando literatura, tuve un curso de poéticas rupturistas con la notable profesora Raquel Olea. Les invito a buscar artículos escritos por ella, quien me enseñó mucha teoría de género y feminista y valoró mucho mi trabajo de fin de semestre al respecto. Me dijo que era muy avanzado lo que yo estaba pensando en relación a lo que en las aulas académicas se pensaba en torno a la mujer y me animó a seguir escribiendo al respecto, lo cual he hecho. De ese curso me surgió más adelante la inquietud de seguir estudiando esas temáticas y así llegué a un texto de la poeta, crítica intelectual y feminista lesbiana estadounidense Adrienne Rich, un texto de 1980 sobre la heteronorma. Parece que es el primer texto en el que se menciona la palabra, el término heteronorma o heteronormatividad. El ensayo, que pueden encontrarlo en internet, se titula Heterosexualidad obligatoria y existencia lesbiana. Es buenísimo como registro de pensamientos anteriores al de ella y como postulado de los suyos propios. Ella explica que en la sociedad existen comportamientos esperados tanto de hombres como de mujeres y que los mismos, cuando no coinciden con su ideal, se vuelven un problema para la cultura dominante que establece esos parámetros. Y así Adrienne Rich denuncia que a la mujer se la identifica siempre con las condiciones impuestas por la heterosexualidad masculina y que no solo reprimen su sexualidad propiamente, sino la iniciativa, la creatividad, en suma todo lo que genere sujetos femeninos activos, no pasivos. Por ejemplo, si yo ahora estuviera con maquillaje y labial, a ustedes les parecería, no sé si inaceptable en este tiempo, pero sí no lo verían como algo normal, o se extrañarían. Lo mismo si yo fuera mujer y estuviera barbuda o qué sé yo. Son condiciones impuestas que Adrienne Rich denuncia y que, bueno, funcionan como parte de un entramado. La heteronorma no es solo en lo sexual, en lo de género, sino que funcionan como un entramado de relaciones que operan igualmente en lo político, en lo económico, en lo laboral. Por eso es una teoría en torno a la heteronormatividad como estructura mayor, no simplemente como un fenómeno social y ya. La heteronorma es lo cuestionado en suma por Virginia Woolf en La señora Dalloway, con los casos de sus personajes femeninos, con el caso del personaje masculino venido de la guerra, pero que no actúa como un hombre propiamente, o no actúa como un héroe, no hace gala de ese heroísmo.
estamos ante personajes masculinos y femeninos que no son lo que se espera de ellos y por lo tanto provocan una ruptura en la sociedad y en la cultura que los acoge. Bueno, eso con la clase de hoy. Espero les haya interesado. Hemos seguido una triada con Ulises de James Joyce, en cuyas páginas finales hablaba la mujer desde el flujo del inconsciente, desde el flujo de la conciencia. Hablaba Molly Bloom con James Joyce, el autor, posicionándose en la mente de la mujer. Luego seguimos con Eliot, donde hay hombres y mujeres y está Tiresias, está este andrógino con el que se emparenta el hablante lírico. Y ahora estamos con Virginia Woolf, con el caso de la señora Dalloway, con Clarissa entrando en la mente de otros, reflexionando en conexión con la mente de otros, y sobre todo con la mente de este hombre, este símbolo de la cultura patriarcal caído, que es Septimus, una vez que se suicida. Y bueno, desde antes de que se suicida, desde todas las represiones que sufre a su cuerpo enfermo, producto de una que reacciona desde una mente enferma, igualmente enferma, y que viene a ser un alter ego, como les decía, del cuerpo de la mujer en la sociedad y del cuerpo de la propia Clarissa, que a diferencia de su amiga Sally, no siguió siendo como eran. Sally siguió liberal, rebelde, y Clarissa se casó y mantuvo una vida más bien esperable. Bueno, eso con hoy. Ya van quedando 2 minutos. Si tienen algo que decir, díganlo. No les di tiempo para comentarios durante la clase, pero pueden dejarlos. Es que era era mucho lo que tenía que decir. Pero pueden ir dejándolos en los comentarios a este video, que va a quedar subido en la red social de Instagram de Museo Palacio Rioja, y también va a ser subido dentro de unos días en la cuenta de YouTube de Museo Palacio Rioja. Como todas las clases anteriores, ya van alrededor de 10, 11, pueden revisarlas. Y o pueden plantearme sus preguntas, inquietudes, comentarios, críticas, igualmente a mi Instagram personal, Miguel Lassen, como mi nombre, que aparece en todos los afiches de Instagram del Rioja, y va a aparecer en los detalles de la reseña de esta clase. Bueno, les espero para la próxima semana, el próximo jueves, con una clase sobre un escritor bien interesante, un poeta influyente en toda la cultura pop, diríamos rock pop del siglo XX, desde mediados del siglo XX, Allen Ginsberg, con sus poemas Aullido y Kaddish. Los espero para entrar en la mente de Ginsberg y ver si podemos salir vivos de esa travesía, de ese descenso al inframundo, de este poeta experimental, de este poeta de los flujos de conciencia arrebatados, de este poeta hermoso y extraño.